Hola, buenas tardes a todos amigos. Hoy una nueva X-Talks ahí, de X-Hub ahí, con un invitado de excepción, con un proyecto apasionante y cuando lo conocimos pues lo invitamos rápidamente y tenemos muchas ganas de tener esta charla con Mario Garcés. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Plácido? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y antes de empezar con la X-Talks, como hemos comentado en redes sociales, por el tema, por el proyecto en sí, pues es un poco continuista de X-Hub y debate que tuvimos ayer. Entonces, mucha gente que escuchó ese programa bueno, planteaba la pregunta de si una inteligencia artificial puede tener conciencia. Ujú, También el debate de si era conciencia, consciencia. Bueno, entonces, claro, como vamos a hablar contigo de inteligencia artificial general, seguro, ujú. pues bueno, casi es continuista, ¿no? Va a ser un poco un añadido y un regalo tenerte y también poder continuar hablando de estos temas para la gente que se quedó con ganas de más después de un programa tan intenso como el de ayer. Entonces vamos a empezar. Para la gente que no te conozca, bueno, siempre es la pregunta de rigor de las X-Talks, es decir, la gente que no te conozca, la gente que no sepa quién eres o que no te sigue en redes sociales o no te conozca a nivel empresarial ni personal. ¿Quién es Ujú. Mario Garcés? Preséntate. Bueno, pues es un personaje interesante. Yo soy informático de sistemas, soy informático de sistemas. Desde muy jovencito decidí que quería ser el dueño de mi propio destino y regir mis propias decisiones. Entonces he sido empresario desde los 25 años. No había cumplido 25 cuando monté mi primera empresa de informática, una empresa de software. Esta empresa tuvimos bastante éxito a costa de mucho esfuerzo por aprender lo que era una empresa mientras dirigías una empresa. Y la vendí en el año 2003. Mi intención era irme al ámbito de recursos humanos, estaba un poco cansado de la parte de tecnología y mi idea era irme al ámbito de los recursos humanos, coger en principio mi cartera de clientes de informática, que eran 300 medianas y grandes empresas, y trasladarlos al ámbito de consultoría y formación y desarrollo de personas. En 2005 constituí una nueva empresa, que era una consultora de recursos humanos, en principio para utilizar la naturaleza como una herramienta metafórica para hacer desarrollo de personas. Pero empezó la crisis económica en 2007-2008, los recursos dejaron de ser recursos y humanos, y entonces pues hice lo que se suele hacer en estos casos, lo que todo el mundo hace en estas situaciones, ¿no? Que es ponerme a hacer investigación básica en neurociencia, para intentar entender el cerebro y el comportamiento humano. A partir de ahí empecé una investigación, como digo, en el año 2005 y esta investigación se ha extendido hasta el año 2019, en el que salió publicado un primer artículo de una serie de varios artículos sobre por qué existen las emociones, cómo funcionan, eh, qué efecto tienen en el funcionamiento del sistema nervioso, cómo consiguen optimizar la dinámica en el sistema nervioso. Y bueno, la idea era que esa investigación serviría para desarrollar contenidos formativos y nuevas herramientas para el ámbito de recursos humanos. Pero viendo que el ámbito de recursos humanos era muy inhumano, pues decidí que los avances en inteligencia artificial que se habían producido en los últimos 5 o 6 años eran lo suficientemente significativos como para decir, bueno, pues vamos a ver si esta investigación en neurociencia encuentra nuevas vías para estructurar esos conocimientos tecnológicos que hemos desarrollado en inteligencia artificial y a partir de una arquitectura cognitiva tratar de abordar el santo grial de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general. Y bueno, pues eso es un poco lo que define mi carrera profesional. Y dirás, ¿por qué el ámbito de la neurociencia? Bueno, pues eso no es que me levante un día por la mañana, me pegue un golpe con la mesilla y diga, me voy a investigar en neurociencia, ¿no? Es porque la vida también me ha ofrecido varias décadas de experiencias vitales muy intensas que te aportan una perspectiva que no se puede encontrar hoy por hoy en un laboratorio de neurociencia. No lo puedes encontrar pinchando monos o ratas ni entrevistando probandos. Esas experiencias subjetivas te dan una perspectiva de cómo funciona tu cerebro en tiempo real mientras estás resolviendo problemas a veces extremos, y es esa información la que ha regido toda la investigación en neurociencia y la que ahora nos está permitiendo tratar de convertir en tecnología de inteligencia artificial general. Entiendo que esto último, todo este desarrollo y conocimiento e investigación lo estás trasladando al nuevo proyecto empresarial, ¿no? De The Mindkind. Absolutamente, efectivamente. Entien- The entiendo. Mindkind.
creo que lo he pronunciado bien, pero ¿cuál es el objetivo? Evidentemente supongo que focalizar todo el conocimiento, investigación y visión de todo lo que has aprendido durante todos estos años, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de producto o solución queréis desarrollar? Pues mira, básicamente, y además en ese sentido estamos constreñidos por el proyecto Neotec que nos ha concedido CEDETI ahora a finales del año pasado, y para los próximos 2 años, un proyecto de I+D. El objetivo fundamental es crear una arquitectura cognitiva, darle forma de un motor de inteligencia artificial general que, igual que hacen un motor de renderización, por ejemplo, que al final es un sistema especializado en llevar a cabo unas tareas, que es construir lo que sería el espacio tridimensional dentro de un entorno virtual, pues en nuestro caso va a ser un componente software en forma de motor de inteligencia artificial general, capaz de integrarse con distintos sistemas ya existentes y dotar a esos sistemas de capacidades parecidas a las humanas, de aprendizaje, razonamiento, toma de decisiones y comportamiento parecido a las humanas. Aunque entraremos en la parte técnica y también la filosófica, es decir, un poco la idea es en qué ámbitos, sectores inicialmente tenéis pensado aplicarlo, Pues mira, en solución de qué problemas o en qué sectores. Sí, básicamente todos aquellos sistemas en los que la interacción hombre-máquina es más frecuente. Pueden ser desde robots, obviamente robots más asistenciales que industriales, bueno, los robots industriales tienen otro tipo de trabajo, chatbots, teléfonos móviles, como son ahora el Siri o el Alexa, todo tipo de interface, por ejemplo, eso lo que digo, los chatbots en páginas web. Todo lo que tenga pues un poco el carácter humano, ¿no? Que es lo que estáis en un, bueno, lo que puedas contestarme, porque yo voy a ir bombardeándote a preguntas de diferente tipo, pero bueno, me interesa mucho, evidentemente, y estamos viendo. Ayer lo comentábamos y un poco en la comunidad, tanto de XHub como gente que conocemos, pues tenemos en España una empresa o varias empresas, bueno, porque ayer también comentaba Hitor de Ibermática, que empresas desarrollando o trabajando en conceptos de inteligencia artificial general, ¿no? Cuando se habla de inteligencia artificial normal, la narrow, la enfocada a una tarea, hay éxito en muchas áreas, como hemos visto durante poco tiempo, pero estamos, como la mayoría opina, en el 0,1 o el 1% de lo que puede dar esta tecnología. Y sí que han habido también hace poco tiempo propuestas del mundo de la neurociencia, del mundo del propio sector de inteligencia artificial, con diferentes enfoques a la inteligencia artificial general, pero todos dicen que es muy pronto, ¿no? Tú has tenido como una fase, me habías dicho en el 2005, que paraste un poco hasta el 2019, donde empezaste a desarrollar tu visión. Claro, ¿en qué punto, es decir, tú crees que está el mercado? ¿Y en qué punto estáis vosotros? Es decir, ahí es si es un punto más de investigación o es un punto más de desarrollar lo que tú ya has investigado y vas a transformarlo en producto. Y aunque sea un poco bueno hacer el cuento de lechero, imaginar que todo va a ser exitoso, ¿no? Porque sabes que al final, bueno, emprender tiene esto y más en este sector tan competitivo. ¿Qué esperáis conseguir? Es decir, ser disruptivos, liderar en este mercado que sabes que con grandes empresas Big Tech que tienen una capacidad enorme. ¿Qué supone este reto? Que yo creo que es brutal para una empresa pequeña que está empezando, que está emprendiendo, aunque sea con un líder o con un innovador como tú y con una formación heterogénea, ¿no? Y que te ha permitido tener esa visión tecnológica, humana y también bueno, de conocimiento interior, ¿no? A partir de todo el tema de neurociencia. ¿Cómo lo ves todo esto? Pues mira, empiezo si quieres por la parte del punto que decías, ¿no? Entre la inteligencia artificial estrecha y cómo el salto a la inteligencia artificial general. Ahora mismo tenemos dos serias limitaciones para hacer ese salto. La primera es que no entendemos prácticamente nada, aunque me parezca y a veces se haga creer que sí, de cómo funciona el cerebro biológico. De hecho, yo en el pitch que mando a inversores incluyo algún artículo reciente, te estoy hablando del año pasado, de septiembre del año pasado, en el que todavía encontramos fenómenos muy interesantes a nivel neuronal, de una sola neurona, ¿vale? Si estamos todavía descubriendo cosas a nivel de una sola neurona, llevamos
ciento y pico años trabajando en el ámbito de la neurociencia y la fisiología del cerebro, pues imagínate lo que nos queda por descubrir cuando juntamos esos 500 billones de neuronas, ¿vale? Con cientos de miles de millones de billones de conexiones. Entonces, esa falta de conocimiento sobre la arquitectura del cerebro biológico que queda en evidencia. Estamos trabajando sobre modelos de sistemas nerviosos tan sencillos como el Carnoadaptive elegans, que tiene unos pocos cientos de neuronas, y estamos tratando de entender cómo esos pocos cientos de neuronas son capaces de dar lugar a comportamientos más o menos adaptativos y complejos. La segunda limitación que tenemos es que nuestra tecnología hoy por hoy no nos permite capturar toda la información que está fluyendo en un cerebro vivo mientras éste la procesa. Y esa limitación se combina con la primera para decir, bueno, vale, estamos intentando simular algo que no entendemos y que no podemos ni siquiera capturar todos sus datos, ¿no? Entonces es un desafío fascinante. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de salvar ese punto? Pues lo estamos intentando hacer primero desde un punto de vista funcional. Es decir, no estamos intentando, como hacen los grandes proyectos millonarios, que son el Human Brain Project o el Blue Brain, que trabajan sobre la replicación de la arquitectura neural con todos sus parámetros y la simulación de esa arquitectura, sino que nosotros vamos a nivel funcional y decimos, oye, mira, tenemos una serie de componentes tecnológicos, como son las redes neurales profundas, las generativas adversarias, los autoencoders, los transformers. Hay un montón de piezas tecnológicas que necesitan una capa de arquitectura, como se está haciendo en inteligencia artificial estrecha, pero para que esa arquitectura nueva permita que esos elementos funcionen de una forma dinámica, lo suficientemente rica, para que en el lenguaje de sistemas complejos se habla de que emerjan esos comportamientos complejos que definen a los seres vivos. Yo siempre pongo un ejemplo, y es que la inteligencia artificial en este momento estaría al nivel de los reflejos de los seres vivos. Son mecanismos muy específicos para una tarea muy concreta, son muy eficaces y muy eficientes, pero solo para eso. Si nosotros intentamos que un ser vivo se adapte y sobreviva en un entorno complejo solo con reflejos, básicamente está abocado a extinguirse como individuo y como especie. Es más, es incluso con muchos más recursos y las especies se extinguen. Entonces, bueno, nuestro abordaje es un abordaje funcional. Vamos a intentar replicar la funcionalidad. Sí, eso estuvimos bueno, termina si quieres. Sí, no. Si quieres, te doy otra más. Como me has hecho varias preguntas, mete las cuñas que te parezcan oportunas y luego te voy respondiendo al resto. Bueno, básicamente ayer, hablando sobre justamente inteligencia artificial general, vimos varias formas de abordarlo, ¿no? Es decir, una era evidentemente, y bueno, la estábamos viendo, una era intentar inferir desde la parte de neurociencia o biológica toda la información posible y emular, ¿no? O replicar de la forma más exacta posible. Esa sería una opción que continúa evidentemente enriqueciendo cualquier visión o decisión que se tome, porque al final la neurociencia ha sido como el potenciador de la inteligencia artificial actual y de la futura, ¿no? Luego la otra sería propiamente el utilizar las tecnologías actuales de inteligencia artificial y llevarlas al límite, ¿no? Es decir, más datos, más potencia, más tiene que darnos al final ese punto de umbral en el que empezamos a ver cosas, como has dicho tú, es decir, al final en vez de meter más arquitectura o diseño, no, con lo que tenemos vamos a ponerlo al límite y esperamos encontrar ese punto que empieza a ser diferenciador, ¿no? Hay gente que yo no soy no creo mucho en ese punto porque al final es muy limitante, como tú bien has explicado, no deja de perder su esencia y naturaleza por mucho que apliquemos mucha potencia, pero como hay resultados, se han obtenido resultados inesperados desde este enfoque, pues hay gente defensora de esta línea que como además es continuista, pues es como estamos ahí, ¿no? Y luego está la siguiente, que bueno, hay propuestas como la vuestra, que es algo híbrido, ¿no? Es decir, estamos en un tema en el que, bueno, hay cosas que se utilizan y funcionan perfectamente y que lo tenemos ya bastante depurado y asumido, y esto es como la primera capa, la sensorial, ¿no? Necesitamos una capa nueva como tiene el cerebro, en el que nosotros podamos establecer como toda esta lógica, ¿no? Y ahí, Claro. como bien has dicho tú, conocemos muchísimo del cerebro, pero realmente analizándolo no conocemos nada. Es decir, al final, si lo comparamos con la historia de la humanidad, en el momento que estamos ahora, conocemos muchísimo y somos unos privilegiados de obtener siempre, cada día, papers y conocimiento científico del cerebro. Pero
cuando lo analizas, como bien has dicho tú, no sabemos nada. Y aquí estaba buscando en el teléfono un concepto que me pareció muy acertado de uno de los speakers de ayer, que decía que estamos en un punto de, voy a ver si lo digo bien, hic sunt dracones, que básicamente quiere decir que es un concepto de navegar sin mapa. Es decir, al final estamos navegando en un territorio en el que contamos con piezas, pero no sabemos muy bien dónde vamos porque vamos a ir construyendo cosas, ¿no? Y en esto, entiendo que es el punto de vuestra empresa, sí que también hay una tendencia en el mercado. Por ejemplo, Jen LeCun proponía ya con MetaI, lo que era Facebook, arquitecturas, que ya no tecnología, sino integración y arquitecturas para obtener pues este tipo de nuevo nivel humano, ¿no? Razonamiento, memoria, como una arquitectura, es más casi arquitectura. Y entiendo que es un poco esta vuestra propuesta, ¿no? Es decir, ¿crees que la evolución o el conseguir la inteligencia artificial general va más por esa línea que por las otras dos, que sería la primera, la puramente biológica, y la de emulación completa o parcial, y la segunda sería la de poner a tope la tecnología actual, ¿no? Es decir, ¿crees que es más la tercera, que es algo más hibridado, aunque vayamos más a ciegas, las que nos puede dar? Absolutamente. Absolutamente. Yo creo que el hecho de que contemos con elementos tecnológicos, es decir, nosotros somos capaces de generar procesos de memoria de forma tecnológica que consiguen a nivel funcional lo mismo que hace un cerebro humano, pero utilizando una metodología distinta, ¿vale? Pero al fin y al cabo somos capaces de capturar, almacenar y recuperar conocimiento, que es funcionalmente es muy parecido a lo que hace la memoria biológica. Si tenemos en cuenta que el cerebro humano es el 2% del peso de la masa corporal, pero consume el 20% de la energía, y aún así estamos hablando de un consumo en torno a los 20 vatios de potencia. Cuando miras las cantidades enormes, yo no sé las facturas de la luz que pagarán en Silicon Valley Sí, para sí. entrenar los modelos, el GPT-3 y todos estos modelos. Estamos ahora para gastar luz, ¿no? Bueno, ayer como broma comentaba, bueno, porque comentaron tema de los chips. Bueno, evidentemente van a salir tecnologías, bueno, aquí estamos hablando desde la computación cuántica a la neuromórfica, es decir, que simula más el tema biológico con propuestas de Intel y otros fabricantes, la tradicional basada en GPUs, pero que evidentemente se ha aprovechado, pero no está hecho a nivel de consumo, pues es horrible, ¿no? Y comentaba que el nuevo modelo que ha anunciado Nvidia, la 4090, Sí. han anunciado que consume 600 vatios, ¿no? Entonces esto es, si se lo pones a tu hijo para que juegue o para que entrene algún modelo, ¿no? Puede ser como devastador para la economía familiar, ¿no? Bueno, lo que estás comentando tú, alguna evolución veremos en este sentido para que esto, ahí estamos como muy desfasados, ¿no? En el tema de consumo energético, ¿no? Sí, yo creo que la propuesta híbrida que nosotros hacemos o estamos tratando de explorar, que es eso, es decir, oye, hay componentes ya muy desarrollados que hacen funciones parciales muy interesantes. Tenemos un mapa que, como digo, hoy por hoy es muy difícil de encontrar en ningún otro sitio, que es el mapa que viene de las experiencias subjetivas. Esas experiencias subjetivas condensadas, extraído el principio activo y convertido en un modelo que nos permite ir hacia una arquitectura cognitiva. Nos debería permitir empezar a conectar esas piezas y observar qué dinámicas emergen de ese. Pero es que además sabemos lo que tiene que hacer, es decir, conocemos el comportamiento humano, sabemos los matices, los sesgos, las desviaciones que tiene, etcétera, etcétera, y deberíamos ser capaces de replicarlo. Como tú bien dices, hay diversas formas de aproximarse a ese resultado. Una forma es la estadística por fuerza bruta, metiendo recursos y simulando el universo, utilizando para ello otro universo entero para codificarlo y procesarlo a nivel algorítmico, ¿vale? Y a nivel estadístico. Y otra es, pues como hace un poco la física, ¿no? Que es tratar de entender los principios fundamentales, las relaciones entre elementos básicas, los parámetros que definen esas relaciones y que de ahí emerjan de planteamientos sencillos o de algoritmos sencillos combinados unos con otros, iterados a distintos niveles, emerjan comportamientos complejos lo suficientemente parecidos y con un consumo y una velocidad mucho más rápida y un consumo de recursos mucho más limitado, parecidos a nivel funcional a lo que es el comportamiento de los seres vivos. Bueno, porque aquí tengo, bueno, yo te voy a hacer preguntas, contesta lo que puedas porque Claro, entiendo sí, que sí. habrá una parte que será privada en el sentido de que estás dando información que a lo mejor forma parte del desarrollo del producto, ¿no? Pero eh,
entrevistamos varias empresas, concretamente ayer Aitor con Ibermática, y gente trabajando en paradigmas similares. Y cuando hablas de una arquitectura cognitiva, claro, es un poco ese trabajo que ahí tienes que elegir. Es decir, una de dos. Ingeniería inversa o un modelo ya preestablecido teórico con base científica o no, porque podrías utilizar incluso una base de conocimiento psicológico, filosófico incluso, donde no hay algo tangible, es más casi que teórico, aunque haya podido servir a alguien, o esperar, como dices tú, a partir de todas esas mecánicas, observar y ver qué ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué habéis hecho? ¿Las tres? ¿Una? ¿Dos? Si puedes decir, Bueno, sí, a ver, sí, nosotros, sobre qué modelo cognitivo os habéis basado, si existe alguno en concreto, porque aquí yo cuando se plantea esto siempre planteo esta duda, ¿no? Es decir, si esperamos mucho a analizar, como hacemos con el cerebro, la información o cómo se comportan estos sistemas complejos, vamos muy lentos, ¿no? Quizá aquí lo que hacemos es utilizar nuestro conocimiento como humanos y atajar, ¿no? Y utilizar mecanismos más rudimentarios porque a lo mejor vamos a llegar al mismo resultado, ¿no? Y en sí. este sentido no hace falta trabajar como las redes neuronales o la inteligencia artificial tradicional, donde realmente hay un punto de training, de entreno, de observación, de ensayo y error. Aquí quizá no tanto, ¿no? O sí, no lo sé. Bueno, al final, básicamente, bueno, muchos de los procesos que estás comentando, por ejemplo, el feed forward, el decir, en un momento determinado yo tengo rápidamente acceso para identificar un patrón, me salto pasos intermedios, extrapolo a futuro y tomo decisiones de ejecutar una determinada respuesta en función de información incompleta. Información incompleta, información parcial, sesgada, oculta, etcétera, etcétera. Ahí es donde determinadas tecnologías que tenemos son muy buenas haciendo esta tarea a bajo nivel, pero el problema es que luego, como dices, claro, si hacemos todo en ese nivel de una red neural que va reventando los pesos, nos encontramos con tres limitaciones fundamentales. Primero, que no podemos explicar cómo aprende, no podemos explicar dónde está ese conocimiento, no podemos hacer una trazabilidad, con lo cual no sabemos cómo lo utiliza para tomar decisiones, y cuando toma una decisión, pues tenemos que creer o esperar que sea correcta. Y si es un vehículo autónomo, que en un momento dado, como les pasaba, no recuerdo de compañía, que de pronto iban a cruzar un puente y se interpretaba que el borde de la acera era las guías y desaparecía la acera, entonces tendía a tirarse por el puente. Bueno, pues me refiero a esas cosas, se van abordando con estrategias diferentes, con múltiples cámaras, con múltiples interpolaciones entre cámaras diferentes, pero eso está muy bien para tareas específicas, pero conseguir que esa tecnología haga cosas más originales como hacemos los seres vivos, pues todavía es un desafío. Entonces, nosotros eso lo aproximamos utilizando una aproximación evolutiva. De hecho, una parte que está publicada del modelo teórico y funcional sobre el que nosotros hemos empezado digamos, a construir nuestra arquitectura, que es solo una parte de la investigación, la parte más estratégica está considerada ahora mismo como secreto empresarial, pero la parte que está publicada yo creo que es lo suficientemente sólida para dar pistas de qué aproximación estamos tratando de seguir. Y es una aproximación evolutiva, es decir, hay unos axiomas básicos a partir de los cuales, combinándolos de la forma adecuada, vas consiguiendo que emerjan fenómenos más complejos. Y la parte más avanzada de la arquitectura es la que tenemos sin publicar, que es la que da un poco sentido, digamos, de competitivo al proyecto de la empresa. Y dime. Y la visión, entiendo, de esta arquitectura, de esta solución, fue un poco a raíz de tu conocimiento, tu investigación en el campo de la neurociencia, ¿no? Sí. ¿O fue un poco qué parte, qué porcentaje hay de conocimiento de neurociencia, qué parte hay de creatividad, qué parte hay de tecnología? Es decir, es una mezcla. ¿Realmente es inspirado en una teoría o es inspirado un poco combinación de varias cosas? Es decir, Pues realmente. es una combinación. En primer lugar, y aunque esa parte que está publicada en la teoría parezca un ejercicio puramente teórico, valga la redundancia, no lo es tal, ¿vale? Lo que te contaba, yo en las últimas décadas he tenido acceso en primera persona a experiencias subjetivas que son, digamos, la plastilina con la que empecé a trabajar. Y decir, a ver,
Aquí hay una colección de experiencias subjetivas muy interesantes que he visto cómo surgían, cómo evolucionaban, cómo se han resuelto y he podido dedicar tiempo a analizar por qué esa dinámica. Cuando tienes... Perdona que te interrumpa. Has comentado 2 veces el tema de las experiencias que has tenido. Yo la Sí. primera vez no te lo he preguntado, pero aquí has vuelto a decirlo y entonces, claro, es importante, ¿no? Y te lo tengo, ¿qué tipo de experiencias tú, has tenido? Si lo puedes contestar, lo contestes, si no, no. Sí, sí, Pero sí, ¿qué sí. tipo qué tipo de experiencias tuviste que te hicieron reflexionar sobre la teoría o conocimiento de todo esto? Pues básicamente han sido experiencias subjetivas bastante extremas dentro de lo que es una sociedad civilizada. ¿Vale? Pues he tenido pérdida de seres queridos, he tenido que abordar situaciones vitales muy complejas con mis hijos, económicas, a nivel profesional, de estrés. Básicamente hay toda una batería de experiencias subjetivas. Prácticamente todas han encontrado una solución. Algunas he tardado 2 horas, algunas he tardado 2 años, pero todas han encontrado una solución. Y cuando tienes una muestra muy amplia de experiencias subjetivas que has visto en primera persona, analizando qué ocurre en tu cabeza, cómo eran los procesos, cómo has encontrado esas soluciones, cómo esas soluciones han marcado la evolución de tu propia pensamiento y comportamiento a partir de aplicarlas. Y toda esa interacción llega un momento en que te das cuenta que todas ellas tienen un principio activo común. ¿Vale? Y ese principio activo, dices, vale, ahora voy a intentar fundamentarlo de por qué ese principio activo en principio existe. Y ahí es donde surge la aproximación evolutiva. Es decir, hay una fundamentación. El principio activo perdón, si te voy a interrumpir por hacer de preguntas que van en colación que a mí me interesa mucho. Es el principio activo, entiendes que es que cada persona tiene el suyo propio. Entiendo que no es el mismo para todos los seres humanos. Eso es lo interesante. O hay un denominador común. Yo hablo mucho, un poco para que se entienda, que es la función recompensa de cada persona. Hay una que es la más importante, suele ser una, que define mucho lo que es la personalidad y la esencia de esa persona, ¿no? Y que esa es la que suele estar muy conectado a la parte emocional y esa es la que parametriza mucho cómo nos enfrentamos a un problema. Pero entiendo que también habrá unos parámetros comunes a todos los seres humanos. Hay gente que dice que el cerebro, la funcionalidad última es la supervivencia, ¿no? Y que realmente forzar al cerebro a crear o conseguir éxito es casi forzarlo a contracorriente, ¿no? Porque el consumo energético es mucho más elevado que cuando lo hace en la otra postura, ¿no? En este sentido, ¿tú cómo viste todo eso en ti, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Entonces, es muy interesante esto que dices, porque hay determinadas teorías que sostienen que la conciencia, en el sentido de ser capaz de percibir y tomar conciencia y poder explicar una experiencia que estás viviendo, estoy viendo un color, los qualias, etcétera, etcétera, Sí. dicen que sería una forma que la naturaleza ha encontrado de maximizar la producción de entropía. Esto intenté hablarlo con uno de los grandes expertos en el ámbito de la conciencia, que es Giulio Tononi. Coincidí con él en un congreso de neurociencia en la Universidad Complutense en Madrid. Y no tuvimos ocasión de profundizar, me hubiera gustado, porque le hice esta pregunta, ¿no? Le dije, oye, hay ciertas teorías que dicen que lo Bueno, que hace el... es muy a lo Cal Friston, ¿no? Cal Friston de la Sí, sí, sí. energía mínima va muy por ahí. Yo no estoy muy... A ver, estoy más de acuerdo en Cal Friston en el planteamiento que hace, pero no es que al final sea un ahorro energético, ¿no? Es como el sistema, el fin mismo del universo de esta programación. No creo que sea el equilibrio, no lo ha encontrado por ahorro energético, creo yo. Pues mira, es muy No lo sé, no lo interesante. sé, no lo sé, ¿eh? Es un No, no, planteamiento es muy interesante porque el modelo de Carl Friston se parece bastante al que postulamos nosotros a nivel, él lo hace a un nivel de formalismo muy profundo. Yo llego a conceptualizar muchas de las cosas. Hay grandes complejo. expertos y gente con una base matemática mucho más fuerte que la mía que no llegan a entender muy bien las ecuaciones que plantea, pero eso no me meto. Pero conceptualmente, la aproximación que él hace a mí me vale, pero a él le falta ese giro de rosca, el haber vivido y haber analizado en primera persona qué ocurre en tu cabeza cuando estás sometido a una experiencia que te lleva a un comportamiento no lineal del sistema. Y el problema que él tiene, su teoría, y que muchas veces se les echa en cara, es el hecho de, dices, bueno, si yo lo que quiero es minimizar la energía libre, o en este caso, como ellos dicen, la sorpresa que recibe un sistema a la hora de interactuar con un entorno, lo lógico sería que todos nos metiéramos en una cueva oscura hasta que tuviéramos hambre y saliéramos solamente para comer y volviéramos a una cueva oscura, ¿no?
Bueno, pues obviamente los seres humanos, los seres vivos en general, no hacemos eso. Ese salto cualitativo entre lo que Freestone explica formalmente y lo que nosotros hacemos es la parte de secreto empresarial que no te puedo contar, porque si no tendría que matarte. Bueno, si leemos, bueno, has dicho que si leemos la parte pública, que nos Sí, pasarás el enlace, tendremos alguna pista, ¿no? Porque aquí sabes sí. que como es gente de talento, va a querer leer, supongo, la parte pública seguro, porque además es un tema súper potente y seguro también pues intentar ver por dónde van los tiros. Pero evidentemente leí una frase hace poco que decían que todas las empresas que toquen ciencia, su último fin va a ser generar inteligencia artificial general. Es decir, al final es el Ujú. reto del el nuevo paradigma de la ciencia y del ser humano, estamos en ese debate, ¿no? Es decir, generar, modelar o simular. Ya no solo hablamos de inteligencia, sino estamos hablando de conciencia o al mismo ser humano, ¿no? Eh, te voy a Ahí hacer mira, una... te hago una matización, te hago una matización. Y además lo hago por escrito en el paper que está publicado. Esa es la línea roja de la cual yo no me atrevo a cruzar. La parte, no sabemos lo que es la conciencia, no sabemos para qué sirve, no Ujú. sabemos cómo se genera, no sabemos nada de la conciencia. Hay muchas aproximaciones, se está investigando. Yo en ese charco no me meto porque no tengo capacidad, conocimientos o una opinión para poder, o no he tenido tiempo para meterme en ese charco, ¿vale? Pero llegamos hasta justo hasta el límite Bueno, inferior, y es hace- qué contenidos acceden a la conciencia. Hasta ese punto sí hemos llegado a postular un modelo, que es el que estamos utilizando para construir nuestra arquitectura, bueno, pero siempre hablando de que vamos a simular procesos conscientes. No van a ser procesos conscientes, bueno, por lo menos no en una primera instancia que nosotros pensemos, no van a ser procesos conscientes en el sentido en el que los perciben los seres vivos. Es una simulación de contenidos de lo que accede a una supuesta conciencia. Vamos a simular técnicamente una supuesta conciencia, pero no tiene nada que ver con la conciencia. bueno, aquí te iba a hacer una pregunta, pero como ya te has puesto en esa postura, te la voy a un poco modificar. Vale. Bueno, yo te voy a decir cuál era la pregunta y si quieres, nos la hicieron ayer, ¿no? Que era, claro, es la línea roja, ¿no? Es decir, al final se comenta, ¿no? Si al final somos capaces de simular, aunque no sea en un cuerpo biológico, imagínate a través de un chat o como pasaba con la película Her, ¿no? Y si llegamos a simular ese comportamiento humano, aunque vamos a circunscribirlo a una conversación, ¿vale? Como pasa con Her, pero podría ser en otros entornos. Pero Sí. evidentemente recrear la biología humana, el cuerpo humano, es más dificultoso y sí que vemos más próximo el poder tener una conversación humana viendo la evolución de modelos de lenguaje y tecnologías como la vuestra. Es decir, en este sentido, ¿cómo podríamos diferenciar qué es algo ficticio o algo simulado, algo creado, algo artificial, aunque parece humano, a lo mejor es indistinguible de algo que es humano realmente? ¿Cuál sería la prueba? ¿Como en Blade Runner una entrevista? ¿O habría una prueba, otra inteligencia artificial general que la tumbara? Porque ahí entraríamos en un tema ético, ¿no? Es decir, claro, y si tiene ese nivel, ¿qué derechos podría llegar a tener? No lo consideraríamos humano, ¿no? Pero, claro, a lo Sí. mejor es casi un amigo para ti porque tienes conversaciones con él, expresa emociones, sentimientos. Uh-huh. ¿Cómo podemos diferenciar un sentimiento real de uno no real? Para nosotros, experiencialmente, el qualia es el mismo. Sí, ahí estás haciendo una pregunta filosófica fundamental que hoy por hoy no tiene respuesta, ¿no? Y que yo no te puedo responder. Puedo comentar las exploraciones que he hecho al respecto, ¿no? Es el hecho de cómo sabes que lo que tú llamas rojo y lo que yo llamo rojo es la misma percepción en formato qualia. Pues no podemos saberlo. No podemos saberlo porque, insisto, no sabemos qué es la conciencia, no sabemos para qué sirve. De hecho, hay fenómenos de percepción inconsciente y de resolución de problemas. Un ejemplo que se pone es el llamado blind sight, personas que son funcionalmente ciegas a nivel de corteza visual, pero de alguna forma les plantean desafíos perceptivos que ellos son capaces de resolver, incluso sin ser conscientes de que están de alguna forma viendo, ¿no? Aunque su mente consciente no vea, ¿no? Pero resuelven determinados problemas. Entonces, el tema de la conciencia es la última frontera, yo creo que es la última frontera. Entonces, la pregunta quedaría un poco recortada, enfocada a lo que hacéis vosotros, ¿no? Es decir, si llegáis a simular una inteligencia artificial general que es como un ser humano, es decir, si pusiéramos un vídeo o una llamada, es decir, ¿qué supondría? Es decir, ¿tendría derechos?
Y luego aquí sí que voy a meterte algo para que sea un poquito más disruptiva la pregunta, y es, normalmente cuando estás hablando de generar una inteligencia artificial general, pero humana, de Ujú. naturaleza humana. También has comentado mucho el fenómeno de la aparición de fenómenos que muchas veces nos esperan, ¿no? Yo cuando hablo con matemáticos y digo la palabra magia, pues me riñen, ¿no? Porque no existe la magia en la matemática, ¿no? Pero evidentemente es algo impredecible, al menos para el conocimiento que tenemos, ¿no? ¿Por qué cómo sabes que vas a obtener una inteligencia humana con el método que sigues y no va a ser algo suprahumano, no humano, superior al humano? Ujú. ¿Por qué siempre nos ceñimos a que sea humano? A lo mejor lo que queremos o deberíamos crear es una inteligencia artificial no humana, pero que fuera Ujú. superior a la humana, ¿no? Es interesante y yo creo que hay que poner un punto de humildad que intento poner siempre. Es decir, yo puedo hablar de digamos, lo que rige mi investigación y el proceso de desarrollo de esa investigación o de conversión en tecnología está basado en mis propias experiencias subjetivas. Si yo defiendo que hoy por hoy no es posible capturar experiencias subjetivas ajenas hasta un punto de comprensión suficiente para poderlas modelizar, es lógico que yo lo que intento hacer es replicar aquello que conozco, que en este caso es un ser humano, ¿no? Un ser humano con una amplia experiencia vital. Y que luego es muy interesante porque la parte de la investigación que no está publicada lo que hace es utilizar el modelo funcional para tratar de generalizarlo y explicar fenómenos que yo ya no he vivido subjetivamente, ¿no? Entonces, Claro. esta Bueno, generalización es la que ingeniería, debe dar fuerza al modelo, claro. claro, realmente el qualia por sí mismo, bueno, para que no sepa, qualia es una característica subjetiva, ¿no? Es una cualidad que no es física o objetiva, sino es una cualidad de la propia experiencia que nosotros tenemos de la realidad y se supone que es individual e intransferible, ¿no? Por si no, ya. Entonces, claro, a partir de tu propia experiencia, aplicándote tú mismo con todo lo que has vivido, ingeniería inversa, ¿no? De tu formación también tecnológica, o has hecho de, Nunca lo había pensado así, pero sí, es ingeniería inversa, ¿eh? sí, es ingeniería verse sobre ti. Bueno, o modo, hay gente que dice modo observador, ¿no? Que tienes ese Sí. modo observador o autocrítica por encima que te permite observarte y analizarte. Y has, de alguna manera, trasladando ese conocimiento, aunque no llegues a lo subjetivo, esperas que de ahí emerja lo subjetivo, ¿no? Es decir, Sí. tienes la confianza de que al final, como detrás está eso, como tú sabes que hay una experiencia subjetiva, trasladando lo objetivo, es como si reducimos dimensiones, pero cuando lo lleves a una dimensión superior, eso tiene que aparecer, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Porque a ti te ha pasado. La idea es que sí, la idea es que, y además voy a responder a la pregunta anterior de cómo vamos a poder diferenciar qué es una inteligencia artificial de lo que es una inteligencia biológica, ¿no? En nuestro caso, ciñéndonos a nuestro proyecto, principalmente es porque va a ser trazable, es decir, ¿cuánta gente no mataría ahora por tener la capacidad de poder saber cómo alguien de su entorno está pensando y está construyendo su interpretación del mundo, de la realidad, y cómo está tomando decisiones en base a esa interpretación y desplegando y ejecutando respuestas para responder a esa supuesta realidad subjetiva? La idea es que nuestra tecnología sea totalmente algorítmica, que a base de grafos seamos capaces en todo momento de entender cómo está procesando la información, cómo la está agrupando y estructurando, cómo toma decisiones sobre ella, genera respuestas y cómo ejecuta esas respuestas en base a esa información. Entonces, la única forma de poder distinguirlas sería así. Y respecto a la subjetividad, una vez que llega a ese punto, al final, ¿qué es la subjetividad más allá de el conjunto de experiencias únicas que cada uno de nosotros hemos tenido en base a desde que hemos nacido o incluso desde que nos han gestado hasta que hemos pasado por nuestra socialización con la familia, en el sistema, en los amigos, en el sistema educativo, en el laboral, etcétera, etcétera? Al final somos entidades únicas que funcionan con principios comunes. Yo siempre pongo, por ejemplo, en los cursos que doy de desarrollo de personas, me gusta mucho el ejemplo de las galaxias, porque existen cientos de miles de millones de galaxias diferentes, todas son prácticamente distintas, pero todas se rigen por unas leyes que hoy por hoy podemos comprender y que se pueden escribir en una línea, como es la gravitación de la relatividad general, ¿no? Mm. Eh, una sola fórmula con variables de entrada distintas da lugar a resultados infinitamente distintos. Pero Ahí, podemos comprender la ecuación. No ahí, podemos ahí. predecir, por eso son fenómenos emergentes.
Bueno, ahí realmente lo interesante, y Carl Friston bueno, teorizaba, ¿no? Lanzaba eso, ¿no? Hallar la fórmula del cerebro o de la mente, ¿no? En el Sí. sentido de que, como bien dices tú, esa subjetividad no es tanto, ¿no? Más que una parametrización de lo que nosotros somos, ¿no? Pero al final sí que subyace una Mm. fórmula general, ¿no? Que es la que genera la identidad de cada uno de nosotros y el propio universo en sí mismo, que es único, pero a la vez diverso, ¿no? Pero tiene esa dualidad, pero realmente no deja de ser algo único, ¿no? Lo que pasa es que Sí. evidentemente es difícil, como bien dices tú, bueno, obtener esa generalidad. Bueno, con este tipo de sistemas se empezará a ver, ¿no? Yo no sé Mm. si tendremos la fórmula, pero sí que veremos un poco el dibujo, ¿no? Porque Esa es empezaremos la a idea. tener yo creo que aquí yo lo comentaba, bueno, prometí dar como referencias, porque al final ves tantas cosas que al final yo digo, todo tiene como una base, no quiere decir de verdad absoluta, evidentemente, sino una base de referencia de gente de comunidad científica o papers, pero sí que al final yo creo que el camino es, aparte de las propias arquitecturas, el ir aplicando a ese modelo que Jen LeCun hace lo mismo, ¿no? Una de las partes de su arquitectura es Model World, ¿no? Que es un modelo de información del mundo, ¿no? Que nuestra Ujú. mente la recrea, ¿no? A partir de ese primer modelo, aplicando como si dijéramos capas de abstracción, ¿no? O de Ujú. generalización, como si fueran matemáticas eh, aumento de dimensionalidad, vamos a obtener una generalización del mundo, ¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a poder ver qué se forma, ¿no? Que ahora mismo no podemos verlo, porque realmente en la mente no podemos entrar en lo subjetivo. Y yo creo que a partir de eso vamos a poder obtener información que no la fórmula, que a lo mejor a Ujú. partir de esa información obtenemos la fórmula, pero no lo sé. Pero sí que es verdad Eh, que en ese camino vamos a ver cosas, estoy convencido, Es y en muy un corto plazo. interesante. Es muy interesante lo que dices porque una de las cosas fundamentales que yo creo que está marcando nuestra investigación y que debe subyacer a cualquier aproximación a la inteligencia artificial general es el hecho de que el propio sistema sea capaz de generar procesos internos, propios de su naturaleza, que le permitan autogestionarse y evolucionar en el tiempo de forma contenida. ¿Vale? Esto pasa un poco como con la vida, ¿no? En la vida, si tú a nivel biológico coges la energía que consume un ser vivo en un mes y se la enchuflas en un día, pues básicamente lo que haces es desintegrarlo. Entonces, la vida es un sistema alejado del equilibrio, que se mantiene establemente alejado del equilibrio por un flujo de energía y nutrientes que va procesando de forma adecuada en un tiempo adecuado. La inteligencia artificial general debería ser un sistema capaz de procesar información con una serie de límites de recursos y de generar o autogenerar nuevos procesos a partir de esa información que le permitieran de forma estable mantenerse en el tiempo autosostenido y generando nuevos procesos Pero internos. para conseguir eso, que fue un poco bueno, lo que te pasó a ti, le pasa a todos los humanos. Bueno, yo creo que no todos los humanos tienen marcado tanto esto, que es el tema de la autorreferencia o de la conciencia de uno Mm. mismo, ¿no? Es decir, al final un algoritmo no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Uh-huh. En este sentido, bueno, aquí también hay un debate. Yo creo que eso, a ver, eso cuando me digo, a lo mejor me va a matar, pero va a costar poco. Es una capa de información superior que analice Uh-huh. la inferior, ¿no? De tal Sí. manera que podamos, lo que dices tú, que se evalúe a sí mismo, ¿no? Con Uh-huh. capacidad de modificación, ahí aplicaríamos reglas de Isaac Asimov, ¿no? Para que no evolucione hasta qué punto puede evolucionar, ¿no? Y qué reglas debe de seguir y cómo lo tenemos que limitar, ¿no? A lo mejor lo tenemos que limitar con una ética, con una moral o con una forma de actuación que a lo mejor en Europa es distinto que en China, que en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que al final tenemos a lo mejor un modelo puro de inteligencia artificial general que vamos a querer modelarla para que se comporte como nosotros esperamos, ¿no? Sí, mira, es interesante una de las cosas que has dicho, porque en nuestra aproximación, la conciencia simulada, siempre digo simulada, esa conciencia simulada que estamos tratando de alcanzar, en la que sí que metemos los contenidos que estarían en un plano consciente, pero no tienen nada que ver con el plano consciente biológico, Uh -huh. para nosotros es el último eslabón, es decir, es como una proyección final. Pero todos los procesos y todas las interacciones, incluidos los autogenerados, estarían corriendo en un nivel inconsciente, hablando en el sentido psicológico, ¿no? Inferior a Eh, eso, sí.
para mí, el 99,99% de nuestros procesos son inconscientes. De hecho, uno de los problemas fundamentales que tenemos para explicar la conciencia, que no sabemos para qué sirve. Si no Bueno, sabemos para qué sirve. hay un poquito, iba mi pregunta y a la gente a veces me dice, no, no interrumpa mucho el hablante, pero bueno, yo intento un No, poco no, no, a mantener mí diálogo así. me encanta el ir así intercalando, porque si no, Sí, si no es un monólogo, claro, macho. claro. Entonces, en el tema de la conciencia, tú lo has dicho, ¿no? Es decir, es verdad que nosotros actuamos muchas veces de forma inconsciente, ¿no? Piloto automático, y es verdad que esta parte más, a lo mejor, más racional, el emocional nos gana, o la parte automática, y no utilizamos tanto esa parte más lenta que nos permite actuar de otra manera, utilizar más la conciencia, ¿no? En ese sentido. Pero, ¿tú crees que esa conciencia está unida está en un nivel superior, ¿vale? A esos procesos, como es vuestra solución, es decir, vuestro último escalón o capa es esa conciencia simulada, pero ¿está unida a alguna función objetivo? Esa es la pregunta. Es decir, porque al Eh, final su existencia es solo observar o tiene un fin. Y eso es, en vuestra solución es así, pero también crees que en no. los humanos, en los humanos es así. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, no te sabría responder. En nuestra solución, desde luego, es un estadio final que es una observación en la que el principio no influye en el resto de la dinámica del sistema, sino que es como un extracto en un punto del sistema, de la circunvolución del sistema, en el que se extrae esa información y se presenta para ver qué es lo que está procesando de una forma visual, ¿no? Claro, aquí sería proporcionarle un propósito a la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro, Casi divino, ¿no? O en otro claro. estrato, ¿no? Eso podemos llegar a encontrar con nuestra aproximación que surja un fenómeno emergente que se parezca a la conciencia biológica. Yo creo que no. Yo creo que no vamos a ser capaces de eso. Pero tampoco puedo hacerla porque los fenómenos emergentes precisamente son esos, son emergentes. En un momento determinado conectas dos cosas y sale algo que nunca jamás hubieras imaginado. Creo que no vamos a ser capaces de llegar a eso. A mí en eso me merece muchísimo respeto y hay que ser prudente a la hora de comunicar lo que estamos trabajando y lo que estamos intentando desarrollar, no solo nosotros, sino en la comunidad en general, para que el público más lego tenga claro realmente qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Yo no creo que vayamos a llegar a ese punto de realmente replicar la conciencia biológica. Y luego, ¿para qué sirve darle una función objetivo? Si no somos capaces todavía de entender nuestra propia conciencia, me parece complicado responderte hoy Tu, por hoy. intu- Tu intuición, ¿qué te dice? Mi intuición me dice que si tiene un objetivo, es un objetivo extrapersonal. Va más allá de lo que es el mero cerebro biológico y su ejecución de algoritmos biológicos con moléculas. Puede ser algo que nos permita integrarnos en el universo en el que vivimos de una forma mucho más completa. Yo creo que de existir una función objetivo para la conciencia biológica está fuera del individuo, está más allá del individuo. Esa es mi Y, fu- intuición, ¿eh? Pero y es fuera, intuición, ¿no? y No lo fuera de puedo vuestro, fundamentar. y fuera de vuestro roadmap a corto plazo, ¿no? Y aquí vamos a algo sí que mucho más tangible, ¿de acuerdo? Es decir, pero un poco en lo mismo que en la arquitectura que proponía Jean LeCun, estaba, como te he dicho, lo del modelo del mundo. Pero bueno, Jean LeCun y cualquiera, ¿no? Entendemos todos que cuando tenemos una Sí, experiencia estamos generando desde pequeños un modelo de información del mundo, ¿no? Claro, sí. pero aquí cuando vamos a algo artificial, Uh -huh. eh, tiene una opción no humana que nosotros no hemos tenido. Es decir, nosotros cuando somos niños vamos interactuando con el mundo Uh -huh. y vamos teniendo toda esa información experiencial que vamos generando un modelo de ese mundo o de esa experiencia, ¿no? Pero claro, aquí la inteligencia artificial tiene la posibilidad de coger toda la información digital que existe del ser humano y poder Sí. analizarla. Es decir, aquí Mm. Jen LeCun hacía esta reflexión y a mí me parece muy acertada, es que hay dos formas que son complementarias y que ahora mismo no sabemos el resultado, pero claro, ya no sería humano. Una es la propia interacción, si fuera un robot o tuviera una parte sensorial de obtener la información o generar ese modelo de la misma forma o similar a como la obtenemos nosotros. Pero Uh -huh. claro, tiene la otra, que es que tú puedes decir, bueno, no vas a interactuar, no vas a tener ese modelo del mundo en principio de la interacción, pero inicialmente puedes tenerla de toda la información del ser humano que eso un niño no tiene. Claro, Sí. esto ya
el modelo del mundo ese es una bestia. Claro, tiene un modelo del mundo que un niño pequeño no tiene, ¿no? Pero es muy interesante eso que planteas, porque básicamente GPT-3 lo que está haciendo es coger el modelo, o sea, el mundo a nivel textual del Wikipedia y un montón de fuentes de datos y demás, y incorporándolo en esos trillones de parámetros, ¿no? Si nosotros queremos realmente replicar capacidades biológicas a nivel psicológico, de lo que los seres vivos son capaces de pensar, generar y responder, etcétera, etcétera, hay un factor fundamental que hay que tener en cuenta, y es que la evolución nos ha hecho como somos por escasez de recursos. Es la escasez de recursos lo que hace que los sistemas se complejicen. Si tú le metes recursos ilimitados, vas a conseguir algo muy grande, muy específico, pero muy limitado en su capacidad adaptativa. En cambio, si tú le das recursos limitados a algo muy flexible, va a encontrar soluciones mucho más originales. Esos son los seres vivos. Por eso insisto en que seguir la estrategia de maximizar los recursos metidos para entrenar una IA va a funcionar para algunas cosas concretas como simulación estadística, que puede ser todo lo amplio que quieras, pero no vas a conseguir que se complejice. Si Bueno, quieres que se complejice... esto casi suena mucho a, estaba escuchándote y es como el ser humano da lo mejor de sí en los peores momentos, ¿no? Cuando nos llevan al límite, el modelo o el sistema responde o se rompe, claro, Sí, según la el... limitación de recursos es lo que ha definido nuestra evolución biológica. Y lo ves en cualquier tipo de sistema, no solamente en el Sí, 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 cerebro. sí. El cerebro, si tiene redes neurales que no utiliza, poco a poco las sinapsis se van debilitando. Los huesos, si no los cargas con peso, vas perdiendo masa ósea. Los músculos, si no los trabajas, vas perdiendo fibras musculares. Todos los seres biológicos están pensados para optimizar los recursos de los que disponen. Y esos recursos no están siempre disponibles, con lo cual esos procesos de optimización son los que conforman que la arquitectura adopte formas originales que lleven a resultados que no puedes conseguir Te voy a metiendo hacer, recursos ilimitados. te voy a hacer una pregunta un poco freak, pero son de estas que gustas tanto a XJava, tanto de XJava. Y después de esta conversación, yo siempre he hecho una reflexión y es, la realidad parece que está hecha, ¿no?, para entrenarnos, ¿no? Es casi como un entrenamiento de modelos y una optimización de modelos, ¿no? Desecha, es decir, es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero estaremos en una simulación de optimización de modelos humanos o complejos. Pero es Bueno, curioso, ya ¿no? sabes. Cuando infieres todo lo que estamos explicando y te Sí. preguntas por qué, ¿no? Dices, es que al final es lo que dices tú, ¿no? Lo que se deja de utilizar, lo óptimo es lo que sobrevive, es decir, al final es como un sistema de supervivencia y optimización, ¿no? Todo el universo en sí, no sé, ¿no? Y de equilibrio, ¿no? De equilibrio y de optimización, las dos cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Y esos equilibrios, la fluctuación entre equilibrios, básicamente es lo que te define la dinámica del mundo en su Y ahí hay matemática, ahí, bueno, y hay Sí, sí, matemática sí, claro, y claro. es... Al final hay intentos de comprender esas dinámicas, Sí, ¿no? Y sí, sí, sí. además intentarlo hacer de forma algorítmica, donde un pequeño, pues bueno, siempre en los sistemas complejos se pone el ejemplo de la ecuación logística, ¿no? Como una ecuación sencilla, iterada, te da lugar, en función de un solo parámetro, te da lugar a un fenómeno lineal, a un fenómeno no lineal y a un fenómeno absolutamente estocástico, ¿no? o Pues aparentemente estocástico, ¿no? vamos entonces a un tema que has comentado tú, que es el tema emocional, ¿no? En el tema emocional a mí me hacen la pregunta que es, pero bueno, pues porque al final intentamos que todo el tema de inteligencia artificial, eh, yo vengo del mundo técnico, pero me gusta extrapolarlo, es un debate humano, ¿no? Y que pueda debatirlo cualquier persona, ¿no? Y me preguntaban que cómo llevaría la parte emocional a una inteligencia artificial, ¿no? Que claro, y entonces, hablando de lo que tú comentas, ¿hay una fórmula también para lo emocional o lo emocional está fuera de...? Porque claro, es como que todo está estructurado, ¿no? Pero la emoción, el ser humano, que está muy ligado al corazón, a nuestros sentimientos, eso no puede estar en una fórmula, ¿no? Porque ya, entonces, ¿qué nos Pues queda? es muy bonito el tema, la pregunta que me haces, porque básicamente el nudo gordiano de mi investigación es que las emociones son el mecanismo de optimización general para el funcionamiento del cerebro humano. Luego, estarían en el origen de todo lo que es la capacidad de capturar información, procesarla, estructurarla, tomar decisiones y generar respuestas. Bueno, pues te hago una, pero necesito esta respuesta de la pregunta que te voy a hacer.
Tú te has hecho ingeniería inversa a todo tu proceso humano y has sacado conocimiento. En toda esa parte emocional, evidentemente también, no la puedes llevar solo al cerebro, sabes que el corazón decide, ¿no? Es decir, muchas veces asociamos inteligencia al cerebro, ¿no? Pero es el corazón quien está conectado a la intuición, a procesos más allá de la razón. ¿Por qué lo excluimos de la ecuación cuando es el que manda? Bueno, pues básicamente quizá porque no podemos controlarlo, que es la obsesión de los seres humanos, ¿no? Controlar la realidad, controlar nuestro entorno, controlar aquello a lo que nos enfrentamos, y el corazón lo que nos hace es decirnos, oye, no tienes control. Y entonces eso nos asusta mucho. Nos asusta mucho cuando nos desborda para bien, cuando nos desborda para mal. Esa falta de control es, una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Desde nuestro postulado científico, si tú tienes control absoluto de todo, eres capaz de predecir todo, o sea, incluso siguiendo el modelo de Freestone. Si eres capaz de predecirlo todo, ya no necesito avisarte de que hay nada que esté fuera de tu control. Luego ya no genero emociones. Luego las emociones surgen cuando no todo está bajo control. El hecho de comprender eso nos lleva a renunciar al control y hablar más de gestión. Las emociones deberían ser gestionadas, aprender a reconducirlas suavemente, a aprender a tocar aquellos parámetros de interocepción, o sea, perdón, de visión interior, de autoconocimiento, de comprensión exterior, de empatía, etcétera, etcétera, que nos lleven a que estén activas en nuestro mundo. Eso, lo imprevisto, lo que te... Bueno, yo aquí, ahora que estás comentando esto, me está viniendo el mindfulness que se hace ahora. En un futuro lo haremos con la inteligencia artificial en el metaverso o algo así, ¿no? Y asistidos, Hoy, ¿no? hoy venía un Bueno, artículo que colgaba. sí, 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 lo tengo, lo he copiado y lo he puesto. Sí, El de Prozac, ¿no? Sí, sí. el de Prozac en el metaverso. Sí, 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 en algún momento dado nos van a vender, igual que nos venden ya ropa virtualizada, nos van a vender pastillas de Prozac virtualizadas para que Bueno, nuestro avatar no esto se es, deprima. bueno, es ya uno, para mí el gran problema del ser humano ya es el tema mental, ¿no? No sé, va a haber un problema mental de deshumanización, de la parte emocional, ¿no? Bueno, lo estamos sufriendo. Ya viste las noticias de suicidios en España, llegando al tope, enfermedades mentales, estrés en el trabajo, la tendencia en Estados Unidos de gente súper realizada que deja sus trabajos porque no se sienten felices. Estamos creando un mundo feliz, pero no lo es. Lo vendemos como tal, pero no lo es. Ahora nos vamos al metaverso, donde, como bien publica el artículo, bueno, no hace falta ser muy ni escribir un paper, ¿no? Para decir que esto nos va a volver locos, como poco, ¿no? Porque claro, ya el móvil nos ha transformado, nos ha idiotizado en cierta medida también. El metaverso ya, ¿qué no va a conseguir, ¿no? Pues es una pregunta muy interesante, ¿no? De hecho, para tecnólogos como nosotros, Y yo que soy estamos... defensor de todas las posibilidades, ¿no? Pero Sí, eh, el tema de desarrollar tecnologías, al final la tecnología a lo largo de la historia de la humanidad ha servido, ¿no? Ha pasado. Cuando se genera una nueva tecnología, da igual que sea el martillo lo puedes utilizar para labrar piedras y construir las pirámides o los templos maravillosos o catedrales, o lo puedes utilizar para abrir la cabeza al vecino, ¿no? Al final es una herramienta y es el uso de esa herramienta. Entonces, la tecnología no es nada más que una herramienta y debe ser un medio. El problema surge cuando ese medio se utiliza con fines perversos o cuando ese medio se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? De hecho, yo personalmente soy tecnólogo, me fascina la ciencia y la tecnología, pero creo que hay gente que está perdiendo el norte y que está poniendo la tecnología como fin de la existencia humana, cuando realmente debe ser un medio que nos ayude a... bueno, claro, lo que pasa es que el medio, yo me acuerdo que es un programa que, bueno, yo a ver si lo preparo, ¿no? Pero estuve investigando las declaraciones de Putin sobre inteligencia artificial. Y claro, te asusta, me puso la carne de gallina viendo lo que decía. Entonces, claro, esta tecnología es algo más que una tecnología. Esto Sí. es como cuando descubrimos el fuego, es cierto, ¿no? No es hype, evidentemente el hype está haciendo mucho daño a la inteligencia artificial, pero es verdad que viendo cómo está actuando el ser humano, eh, da un poco de miedo, ¿no? Sí. Todo esto.
independientemente de la revolución industrial, de todos los avances tecnológicos, la revolución informática y todo el procesado de datos, todas las revoluciones que ha habido a lo largo de la historia han tocado generalmente cosas externas al ser humano, ¿no? Nos han dotado de mayor capacidad de fuerza, de mayor capacidad de automatización, de mayor velocidad a la hora de llevar a cabo procesos, nos ha dotado de muchas cosas. Pero es la primera vez, y de hecho ese es el enlace de neurociencia-tecnología, es la primera vez que estamos tocando o tratando de tocar o de simular o de reproducir las capacidades humanas de forma tecnológica, ¿no? Y eso nos plantea cuestiones filosóficas muy profundas, ¿no? Imagínate que conseguimos una inteligencia artificial general en la que ya una máquina es capaz de llevar a cabo todas las tareas que hoy por hoy son capaces de hacer los seres humanos, por complejas que sean, ya muchas de ellas se están haciendo incluso con inteligencia artificial estrecha. ¿Qué papel le queda al ser humano, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? No, y al final, bueno, y luego a lo mejor la respuesta a eso es más sencillo que la siguiente, que es, ¿estamos preparados? Que la respuesta es no. Es decir, que al final podríamos encontrar una solución, pero no una solución si tuviéramos una realidad en blanco, ¿no? Pero cuando tenemos... y claro, cuando teorizas sobre eso, incluso escuchando lo que dicen expertos o tú mismo intentando un poco proyectar, que está claro que no lo podemos hacer de adivinos, pero son decisiones disruptivas y drásticas, ¿no? Es decir, aquí no viene una evolución o no sé, lo que viene es un cambio de paradigma, ¿no? Es total. Sí, 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 sí. Y además hay una Y, frase muy sabia que dice y- y- y aquí te voy a cuando poner el un demonio no compromiso. enreda, con el rabo mata moscas. ¿Qué vas a hacer con decenas de miles de millones de personas que en un momento determinado encuentren que sus necesidades básicas se pueden incluso cubrir, suponiendo que fuéramos capaces de organizarnos para cubrir las necesidades básicas de toda la especie humana? Si no tienes nada, ningún desafío por el que levantarte por Bueno, las mañanas y luchar, ¿no? Yuval Harari en un, bueno, no en un complemento, no era un libro, con una entrevista hablando sobre la inmortalidad y sobre cómo la inteligencia artificial iba a ampliarnos la vida, pero incluso iba a llegar al nivel de inmortalidad, ¿no? Pero bueno, él teorizaba sobre lo que tú estás comentando, ¿no? Y decía que, bueno, el 80 o incluso el 90% de la gente, si le decías, le cubrías sus necesidades, que iban a estar pues como los monos, vamos, sin hacer nada, que la gente yo esto lo he trasladado y me han dicho, no, que va, la gente sí que haría. Yo digo, yo estoy convencido de que o le damos un motivo a la gente para unas tareas, o la gente llegaría a no saber ni qué hacen aquí y directamente, bueno, no sé si en masa, no lo sé. Es decir, es verdad que el ser humano, el propósito último muchas veces es la realidad, que es el engaño, ¿no? Es decir, es la mentira. Si descubriéramos que ahí no hace falta estar, ¿qué haríamos? Porque la otra realidad no la trabajamos. Y Uh-huh. además, yo no sé si de forma sistemática, programada, hay una intención y un plan para destruir justamente ese trabajo de trascendencia, ¿no? Solo trabajamos lo material. Si nos quitan esa parte, ese propósito en el mundo material, ¿qué nos queda? Meternos en el metaverso y volar. Pues O mira, o matar dragones. hace tiempo escribí un artículo en LinkedIn que me gustó mucho porque disfruté escribiéndolo. No siempre estás inspirado y yo tampoco soy un gran escritor pero hacía esta reflexión, ¿no? En la revolución industrial, las necesidades de cualificación de las personas para llevar a cabo el trabajo que era necesario que realizaran eran muy poco intelectuales, eran más de fuerza física o de automatismos, ¿no? De mecanizar movimientos y hacerlos de la forma más eficiente dentro de una cadena de montaje, etcétera, etcétera. Pero claro, hemos llegado a un momento en el que los problemas que tratamos de resolver son lo suficientemente complejos como porque ya la capacidad cognitiva y la formación de las personas que deben abordar esos problemas sea mucho mayor. Pero claro, cuando tú dotas a las personas de conocimiento y capacidad cognitiva y los entrenas y los desarrollas y los formas y dejas que crezcan, al final terminan aplicando esa capacidad cognitiva para cosas que a lo mejor al sistema no le interesan tanto que las apliquen. Entonces ahí es donde entran los medios para saturar los recursos, que es te meto 18 cadenas de televisión por cable, miles de series, un móvil que te distrae la atención continuamente. Es decir, utilizo tu capacidad cognitiva para aquello que necesito, pero la regulo con distracciones que consumen tus recursos para que no vayas Bueno, más allá y no hay abras una, las puertas. hay una intención fuera de teorías conspiranoicas, es decir, hay una intención evidentemente en el mundo, en el sistema, en el poder de controlar y de nuestra capacidad de pensar
nuestra capacidad crítica de crear y de modificar el sistema, ¿no? Es decir, al final, el sistema global, los países, no pienses, trabaja, yo te voy a conseguir todo, no vas a tener problemas, pero quiero tu voluntad, quiero tu libertad, quiero tu capacidad de pensar. No pienses. Y eso nos lleva un poco a lo que tú comentabas antes, ¿no? Una crisis de valores, una crisis de objetivos vitales y de De sentido esencia, vital. de esencia, ¿no? Y eso nos lleva a la falta de comprensión de nosotros mismos, de nuestra vida y de darle sentido y que eso es al final lo que te genera. Y no pasará, esto casi es como una novela, ¿eh? Por lo que te voy a decir ahora, te va a resultar divertido. Si llevamos a ese mundo, que parece que no lo vamos a poder evitar, yo Mm. tengo poca esperanza. Yo creo que vamos a ese mundo y vamos a tener que luchar por un mundo más libre, pero no vamos a poder evitar que ese mundo llegue. Y vamos a tener que luchar desde dentro. No pasará que al final utilizaremos la inteligencia artificial, como te ha pasado a ti, desde tu experiencia, desde tu ingeniería inversa, desde tu observación, utilizar esta tecnología para hacernos libres. Pues muy buena pregunta. Al final, si tú consigues liberar recursos porque ya no tienes que luchar para sobrevivir por la comida, no tienes que trabajar 8 horas para ganarte un sueldo que te permita cubrir una casa, etcétera, etcétera, unos gastos, bueno, pues ahí ya vienen muchas cosas de fábrica. Yo siempre digo que la mayor parte de los críos, por no decir todos, vienen y tienen una etapa en la que se hacen preguntas. Esa etapa en la que se hacen preguntas generalmente la va cercenando el sistema educativo, como decía Ken Robinson. Si en un momento determinado la especie humana llega a un punto en el que sus necesidades básicas están cubiertas y lo que podemos hacer es dedicarnos a pensar, pues quizás sería llegar a la utopía, ¿no? A ese mundo perfecto en el que la gente se dedica a pensar sobre cosas que a cada uno le llame la atención, no tiene que preocuparse de... Pero, insisto, no estamos programados para eso. La No. biología viene de Bueno, la escasez y de pero los ahí, desafíos. pero ahí, bueno, ahí yo iba por ahí. Es decir, ahí jugará una parte fundamental el universo, equilibrando y proporcionando herramientas que a lo mejor ahora no tenemos para conseguirlo. Hombre, se habla de que la exploración espacial podría ser perfectamente una forma de seguir extendiendo nuestro aprendizaje y nuestra exploración y seguirnos manteniendo Lo, motivados para buscar más allá, ¿no? lo que está claro que, aunque esto parezca ciencia ficción, cuando Elon Musk presentó hace poco, bueno, el año pasado, ¿no? Creo que fue el Tesla Bot, ya le hicieron la pregunta, ¿no? De que iba a quitar muchísimo trabajo. Evidentemente, no sé si en la primera versión, porque sabes que al final plantean algo que supongo que con el tiempo irán consiguiendo, pero sí que hablaba ya de renta universal a aplicar desde ya, ¿no? Es decir, evidentemente, toda esta tecnología va a quitar trabajo y no poco. Y entonces esto solo se plantea un modelo pues, de renta básica, ¿no? De tal manera que el sistema se equilibre de alguna manera, ¿no? Porque incluso como bien has dicho tú, la parte que crea el futuro y trabaja sobre ello también va a ser reducido porque cada vez se necesitan más conocimientos. Entonces la gran masa no va a entrar ahí. La gran masa a lo mejor tiene unas necesidades más básicas y tendrá que estar cubierto por esta clase que crea el futuro. Pero claro, vamos a un futuro como en ciencia ficción, ¿no? Es decir, castas elitistas que crean el futuro, desniveles sociales, eh, estancamiento de la humanidad y casi como la novela de Isaac Asimov, Foundation, pues al final replantear qué queremos hacer con la humanidad. Vamos a tenerlo todo y no vamos a ser capaces de hacer nada, ¿no? Entonces, el ser humano es cambio, es evolución, es biológico y de pensamiento. Entonces, si nos quitan eso, Mira, el sistema va a salir por algún lado, ¿no? Es decir, se va... por extrapolar, por extrapolar un modelo que nos puede servir un poco de referencia, ¿no? Se habla de que en los grandes emporios familiares, a lo largo de la historia, las generaciones, la primera generación crea, la segunda desarrolla y la tercera dilapida y destruye, ¿no? Bueno, ¿En cuál estamos? ¿En cuál estamos? a lo mejor ese modelo nos da una pista de qué es lo que solemos hacer, ya sea como individuos, ya sea como organizaciones, ya sea como sagas, ya sea como humanidad, ¿no? En el que los desafíos es lo que da sentido a levantarte por la mañana y esos desafíos, si en un momento determinado dejas a la humanidad libre de desafíos, o por lo menos desafíos que estén asequibles a la mayor parte de la humanidad, ya sea intelectuales o de otro tipo, posiblemente lo que hagamos sea dilapidar un poco lo que ocurre en esas sagas familiares, ¿no? Dilapidar, no sé, toda Ya, pero esa todo. riqueza Lo pe- intelectual, toda esa bonanza de, de,
de supervivencia sostenida. Porque seremos capaces de lo que dices tú, esto enlazo con un programa que hicimos, ¿no? ¿Necesitamos un reset o seremos capaces de evolucionar en la dirección correcta? Pues la biología, desde luego, juega en nuestra contra. Juega en nuestra contra porque realmente somos supervivientes. Tú ten en cuenta que a lo largo de la existencia de la vida en la Tierra, el 99,9% de las especies se han extinguido. Entonces, somos supervivientes de ese 0,1% de especies que han ido enlazando de forma ininterrumpida un ser vivo con otro a lo largo de 3.000 millones de años de evolución de la vida, ¿no? Eso define nuestra forma, eso define nuestras interacciones. ¿Tenemos capacidad para salir de ahí? Como individuos, mucha gente sí. Como especie, yo no sé si todavía estamos en ese punto. Había un pensador muy bueno, no recuerdo quién dijo la frase, que decía, tenemos un cerebro prehistórico que vive, no me acuerdo cómo era exactamente, tenemos un cerebro prehistórico en un cuerpo moderno y con una tecnología de dioses, ¿no? Algo así decía, como diciendo, bueno, pues seguimos respondiendo. Pues aquí viene perfecto la pregunta que te voy a hacer, ya un poco ya luego queda una y ya iremos terminando, porque ya llevamos una hora y pico y esto ha sido una conversación muy intensa, pero lo que tú estás diciendo, la biología va muy lenta. La tecnología que desarrolláis vosotros y el mundo va a ser increíble y algo que no podríamos ni soñar hace unos años. Pero bueno, mucha gente se plantea que esta tecnología va a invadir y sustituir al ser humano, pero está la opción de hibridarnos, de aumentarnos, de fusionarnos con ellas. ¿Te ves un día fusionado con tu tecnología? Yo espero que no. Me espero que no. Mira, yo una de las cosas, como parte de mis experiencias vitales y una cosa que es la más importante que me ha permitido salvar la vida en situaciones emocionalmente extremas, es la naturaleza. La naturaleza, yo creo que cada vez más, y más gente lo va descubriendo, es el último vínculo que nos queda con la realidad más o menos objetiva, si es que eso existe, ¿no? Cuando te vas por ahí a la montaña y te pones a trepar por unas piedras y tal, lo que estás tocando, eso es real. Es real, por lo menos en lo que tú conoces hasta ahora como real, ¿no? Fuera de eso, los que hemos pasado muchos años en la montaña meditando, pensando, trabajando, reflexionando, resolviendo problemas, miras alrededor y miras realmente en la sociedad en la que vamos cada vez más viviendo inmersos y te das dando cuenta de que se aleja cada vez más de la realidad. Entronca un poco con lo que decías del metaverso. Eso ya es llevar la distancia con la realidad al paroxismo, ¿no? Donde ya no vas a saber con la calidad de las imágenes, ya va a llegar un momento en que si naces y te meten ahí, tú no vas a saber si estás en Matrix o estás fuera. Entonces, para mí la realidad es una necesidad. Es decir, la tecnología me fascina, para mí es un ejercicio intelectual y científico brutal, eso me motiva y me ha motivado durante los últimos 18 años para tratar de buscar respuestas, pero yo necesito tocar la realidad o lo que yo creo que es la realidad objetiva. Bueno, aquí te voy a hacer una pequeña reflexión que siempre yo hago. Es decir, siempre decimos, ¿no? Con el tema del metaverso, y ya vamos a acabar, pero es verdad, ¿no? Decimos, bueno, la reflexión que tú has hecho es la que nos hacemos todos. Las imágenes van a conseguir seguro, ya sea por hiperrealismo o porque nos conectarán directamente al cerebro y ya generarían esas imágenes, pero vamos a llegar a no poder distinguir realidad de metaverso, ¿no? Es decir, es como, entonces claro, si ya te ponen el casco, lo que dices tú, pues si soy más feliz en el metaverso, ¿para qué quiero desconectarme? ¿No? Y habrán como zombies en ese sentido, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿pero no estaremos ya en un metaverso? Bueno, sí, hay teorías que dicen que, de hecho hay teorías que dicen que los límites que encontramos en la precisión de nuestras medidas, lo que serían los límites en la escala cuántica, están motivados por la falta de precisión de una computadora. Sí, hay cuantificado hasta un error y entonces dices, si esto es de programación, no es como, esto lo ha hecho un programador, esto lo ha hecho un programador, si tengo código mío aquí, no, tanto no, ¿no? Sí. Bueno, pero, entronca un poco con lo que decías tú antes, ¿no? Hasta qué punto nuestra vida no es un claro, exactamente, pero la pregunta es, estemos en el metaverso metidos, imagínate que queremos estar todo el día metidos en el metaverso, ¿vale? Seguro que va a llegar gente que va a querer estar solo ahí, eso es seguro, porque es que al final vamos a generar como realidades, pero el fin último del ser humano da igual, ¿no? Es decir, debe estar por encima de la realidad en la que esté, ¿no? Porque al final, ¿qué más da si estamos en un metaverso o no? Al final, nuestra percepción
sea en un mundo, sea en otro, es algo concreto, ¿no? El Ah, fin seguro, mismo seguro. tiene que estar por encima de eso, ¿no? Porque entonces si estamos en un metaverso, imagínate que cuando te mueras estás con el casco y te lo quitas, ¿no? Imagínate, estás muerto y dices, se acabó la partida, ¿no? Entonces dirías, otras. No Sí, tiene que, realmente el sentido de la vida tiene que ser el mismo. estoy Descubres seguro, estoy seguro que en un metaverso va a haber mentes que en un momento determinado van a encontrar respuestas profundas a preguntas profundas, incluso Ay, a muy partir bien. de la información del metaverso. La única diferencia está en el sesgo que tenga la información, porque en el metaverso ya no es la supuesta realidad objetiva en la que se mueren los ricos, se mueren los pobres, se mueren los altos, los bajos, los guapos, los feos. En el metaverso hay intereses de otro tipo que van a sesgar, igual que ocurre ahora en los canales de televisión o en las noticias o en los canales de Twitter o en Twitch o lo que sea, donde tú ya no vas a tener acceso a toda la información. Y eso va a seguir habiendo gente que sea capaz de desarrollar pensamiento profundo y respuestas profundas a partir de información sesgada, pero quizás se va a complejizar mucho el poder alcanzar eso, ¿no? El pensamiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo con esa visión. Positiva pero crítica, ¿no? En ese Sí, sentido. Y bueno, siempre quedará el Prozac, ¿no? siempre nos queda Prozac, en formato virtual o físico. Eso es, eso es una solución. Bueno, yo dije que, bueno, me acuerdo que en la primera charla digo, oye, pues esa idea me gusta, ¿no? Que es que compres pues una corbata, imagínate, y que te la den en el metaverso y en el mundo físico, ¿no? Ese rollo mola mucho, ¿no? Ropa o cualquier cosa que esté como hibridado en los dos mundos, ¿no? Esto a nivel de marca seguro que Sí. lo hacen fijo. Bueno, ya lo están haciendo mucho en el tema del metaverso, pero bueno, van a salir un montón de ideas comerciales ahí que la gente se va a volver loca. Bueno, leí una noticia en tu que me ha hecho gracia porque estaba mirando un tema de relacionado que era que dice, buscas una casa o una oficina por super oficina por 2000 y claro, salió Sí, una sí, oficina sí. ahí que la leche, ¿no? Y digo, Sí, ¿qué sí, oficina sí. más chula? Dice, en el metaverso, 2400. Pero con un diseño excepcional en 3 dimensiones y absolutamente hecho por diseñadores de prestigio, ¿eh? No te creas que cualquier cosa, pero en el metaverso, sí, sí. Bueno, Mario, ha sido un placer. Me lo he pasado genial, me ha pasado el tiempo volando. Sí, te No sé pasa de mí si también. No sé si quieres pues despedirte de la audiencia, comentar algo al respecto. Estaremos muy pendientes de vuestra evolución, de noticias sobre vuestra empresa, sobre todo lo que publiquéis, porque al final hay que dar visibilidad, ¿no? Es decir, una empresa que está trabajando con arquitecturas en este sentido de inteligencia artificial general y tenemos muchísimo talento aquí, ¿no? No hemos hablado nada de innovación y talento, pero hay talento, ¿no? En nuestro país hay talento. Mucho. Pasamos momentos difíciles a nivel global, pero también a nivel nacional. Pero bueno, hay talento, ¿no? Siempre ha habido, pero yo creo que en inteligencia artificial hay mucho y no se da a conocer y nuestros programas un poco están motivados por esto. Sí, mira, un punto que me gustaría resaltar así para despedirnos es que nosotros estamos en el ámbito rural. La empresa la tenemos en pleno corazón del Pirineo Ostense, en el Valle de Benasque, y venirse aquí no es fácil. Primero, porque no hay viviendas para alquilar. Es decir, si te vienes aquí, corres un riesgo. Trabajo hay de sobra, pero no hay sitio donde vivir. Y Es otro metaverso, ¿no? De es otro otro tipo. metaverso. Pero estamos consiguiendo atraer con el proyecto a gente muy buena, muy cualificada, gente joven con una mente con necesidad de explorar, como son mis compañeros, que han tomado la decisión de venirse a un valle apartado del Pirineo a tratar de engancharse en un proyecto y que, oye, que llega la hora de salir de trabajar y les digo, oye, chicos, yo me voy a comer, aquí os dejo. Entonces, eso demuestra que no solamente que hay talento, sino que hay talento que Pasión, sabe pasión. identificar cuando surgen proyectos y oportunidades interesantes y lo que hay que hacer es potenciar que todos esos proyectos interesantes que generamos en este país encuentren una vía de expresión. Sí, Encuentren una porque vía de además expresión y una vía de yo financiación. creo que la inteligencia artificial nos ha ayudado al sector tecnológico que está un poco a dotarle de esa pasión, de esa humanidad, ¿no? De ese propósito, ¿no? Final, porque es verdad que toca mucho el alma, que algo que no sé si simularemos algún día, pero evidentemente la inteligencia artificial yo creo que ha ayudado al talento a tener motivación y a tener pasión en este sentido y poder, yo creo que soñar con un mundo mejor desde las posibilidades que nos brinda. Que al final, como bien dices tú, pues no sabes, van a estar siempre las dos vertientes y no sabemos en cualquier sitio, en cualquier tecnología vamos a tener las dos posibilidades, pero bueno, lucharemos siempre desde el lado de los buenos. Ha sido un placer dar a conocer todo vuestro proyecto, a ti personalmente. Muchas gracias a ti, Plácido, por la invitación. Para mí también ha sido muy ameno, muy divertido y pocas veces encuentras la oportunidad de tener un interlocutor
tan dinámico y un intercambio de ideas que se vaya tanto de rango, porque hemos recorrido un rango. Sí, que luego cuando lo ves, ¿no? Cuando te quedes ahí. Bueno, y veremos qué tal la comunidad, qué le parece y que den la opinión a ver si les ha gustado o no. Pero estoy convencido que sí, que ha sido muy del estilo de X-Java y de X-Talks, donde tocamos muchos temas, desde lo tangible, lo técnico, el trabajo, lo profesional, a lo visionario y filosófico. Y en tu caso me ha gustado mucho por el tema humano, ¿no? Porque al final hablamos de personas. La inteligencia artificial somos nosotros, ¿no? Es decir, al final somos los seres humanos quienes vamos a crearla y proyectarla, ¿no? Y entonces, en tu caso, a nivel personal, me ha gustado mucho y el darlo a conocer a la gente me... Igualmente, Bueno, pues, ha sido un placer acompañaros y nada, estamos en contacto y pendientes de cualquier iniciativa. Perfecto, Mario. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego.